La semana pasada habíamos empezado a hablar de el pecado que mora en mí. No sé si se acuerdan. ¿Sí? Y habíamos leído el pasaje de Romanos capítulo 7, desde el 17 hasta el 23, si no me equivoco. Alguna frase de ese pasaje es: ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Otra parte en el 21 dice: de manera que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Habíamos visto que el pecado no se refiere simplemente a actos malos que nosotros hacemos, sino que es una fuerza interna persistente que está dentro de nosotros. Le solemos llamar naturaleza pecaminosa, viejo hombre, ¿sí? Son las reminiscencias adámicas en nosotros, ¿sí? Es una presencia activa, rebelde y persistente. Es una presencia activa, rebelde y persistente, que no desaparece con la conversión. Regeneración, conversión no hacen desaparecer nuestra naturaleza adámica. La regeneración y la conversión, que son dos cosas distintas, pero una lleva a la otra. La regeneración lleva a la conversión. La regeneración es lo que hace el Espíritu Santo. La conversión es lo que nosotros hacemos producto de la regeneración. Repito, la regeneración es la impartición de vida espiritual por parte del Espíritu Santo. Es soberana de Dios. La hace cuando Él quiere, como Él quiere. Nosotros no podemos darnos cuenta, o sea, no tiene una señal ¿cómo se dice? No pasa nada cuando somos regenerados en el sentido de una señal visible, como la mayoría de las iglesias pentecostales lo predican, que la regeneración generalmente está demostrada por la venida del Espíritu Santo en forma visible a través del don de lenguas. Eso no es así. La regeneración no tiene una señal visible, pero sí tiene una consecuencia, que es la conversión. La conversión es arrepentirnos de nuestros pecados, ver nuestros pecados, arrepentirnos y poner nuestra fe, o sea, ver nuestros pecados, ser conscientes, reconocerlos, confesarlos. Por lo tanto, vernos a nosotros en bancarrota espiritual y acudir a Jesucristo como Salvador. Eso es la conversión. Eso es lo que nosotros hacemos. Esa es la obra que nosotros hacemos para salvación. Pero la hacemos producto de que hemos sido regenerados, porque nadie que no tiene vida espiritual puede ver sus pecados, puede ver su naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa que nosotros vemos cuando somos regenerados sigue estando en nosotros. Lo que cambia en la regeneración y en la conversión es que la naturaleza de Cristo es puesta en nosotros, sobre la otra, y nos da, a partir de el momento en el que somos regenerados y convertidos, el poder para vencer la naturaleza pecaminosa. Pero ese poder para vencerla depende de nosotros. La naturaleza de Cristo en nosotros es poder de Dios para vencer el pecado en nosotros, pero depende de que nosotros, por medio de los medios de gracia, seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la regeneración es monergista. ¿Qué significa monergista? Monergista viene de uno. Es solamente por la decisión de Dios. Dios decide regenerarnos. Pero la santificación es sinergista. Es en colaboración con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una parte, Dios tiene otra parte. Él pone en nosotros el Espíritu Santo que produce en nosotros el querer como el hacer. Eso está en Filipenses, capítulo 2, 12 y 13. Y les pido que lo busquen, por favor. Filipenses, capítulo 2, versículos 2 y 13. Estoy haciendo un repaso, lo habíamos leído la semana pasada, ¿sí?
Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. En la regeneración, que es monergista, o sea, la hace Dios cuando Él quiere, como Él quiere, en quien quiere, porque Él quiere, ¿sí? En la regeneración Dios pone el Espíritu Santo en nosotros. Y Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, versículo 13 dice, porque Dios es el que produce, el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso dice el versículo 13. ¿No es cierto? Ahora miren lo que dice el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce. Entonces nosotros nos ocupamos, Dios es el que produce. Ahí hay una sinergia, dos actuando en colaboración. Nosotros nos ocupamos en nuestra salvación. ¿Qué significa ocuparnos? ¿Qué significa ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? No significa que la vamos a perder y si no nos ocupamos la perdemos. Lo que significa es esto. Vamos a suponer que una persona estudia para convertirse en doctor o en pianista. En nuestro caso nosotros podemos hablar bien de esto porque toda la familia, en mayor o en menor medida, hemos estudiado algún instrumento musical toda la vida. ¿Y qué me pasa a mí, por ejemplo, ahora? Que después de haber estudiado toda la vida el piano, haber ido a estudiar a Buenos Aires, haber tocado toda mi vida muchas horas el piano, ahora ya hace muchos años que no me ocupo en el piano con temor y temblor. Entonces, ¿qué pasa hoy con mi desempeño si yo me siento al piano? Ha disminuido muchísimo. Entonces, canciones, temas que yo tocaba en mis 20s, en mis años 20, hoy no los puedo tocar. Porque no me ocupé en mi condición de pianista por muchos años. ¿Se entiende? ¿Dejé de ser pianista? No. ¿Perdí mi salvación? No. Pero estoy disminuido en mi desempeño. ¿Se entiende? Habíamos mencionado que desocupados era no descuidar los medios de gracia. Exacto. Entonces, ¿cómo yo me ocupo en mi salvación? No descuidando los medios de gracia, que en el ejemplo mío como pianista sería no dejando de practicar. O sea, yo ya soy pianista, ¿sí? Con mucha generosidad lo digo, ¿no? Pero bueno, dejando el chiste de lado, yo ya soy pianista, nunca voy a dejar de ser pianista, pero la realidad es que voy a ser un pianista si me ocupo, o sea, si practico todos los días 2 horas, y otro pianista si no practico. Entonces, regeneración monergista, santificación sinergista. O sea, Dios me regenera, eso me lleva a convertirme porque Él deposita vida espiritual en mí y esa vida espiritual, el Espíritu Santo en mí, me hace ver mis pecados. Al ver mis pecados, a veces ese ver mis pecados es más repentino y a veces es un proceso más laxo. ¿Sí? O sea, algunas personas como que se chocan con sus pecados cuando son regenerados y otras personas simplemente ven indicios de su pecaminosidad y les lleva más tiempo ir viendo la basura que son. ¿Sí? El asunto es que todos somos extremadamente pecadores. No en realización, pero sí en potencial. Quiero decir esto, que no todos hemos realizado todos los pecados que podríamos haber realizado, pero sí todos tenemos el potencial de realizar los peores pecados. ¿Sí? La persona, cuando es regenerada, no ve de entrada generalmente eso. Cada caso es particular. Hay algunos que sí lo ven más, de repente hay otros que les lleva más tiempo. Generalmente a todos les va llevando más tiempo. Es una cuestión en realidad que es bíblica, que así sea. Por eso necesitamos mirarnos en el espejo limpio de Jesucristo todo el tiempo, para poder ver en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo, la santidad de Dios y que eso sea lo que nos
redarguya de pecado. ¿Sí? Por eso es tan importante la exposición de la palabra y todos estos estudios se tratan de eso. Esa premisa creo que ustedes ya entendieron, ¿sí? Y de lo único que quiero hablar en estos estudios es siempre de lo mismo, no se van a encontrar con nada nuevo. Siempre es nuestra iglesia, si no expone la palabra, no va a tener santidad. Nuestra iglesia necesita correr a las personas que no han sido regeneradas. Pero nosotros no corremos directamente a nadie. Todo el que viene le abrimos la puerta. Yo le dije esta semana a mi esposa, mañana viene un señor, golpea la puerta. Un señor con muy mal aspecto. Con muy mal aspecto. Peligroso y que mete miedo. Y dice, sí, hola, ¿esto es una iglesia? Salvando, con todas las comillas del caso, ¿no? Sí, acá nos reunimos para hablar del evangelio. Bueno, yo acabo de salir 20 años a la cárcel por violar 10 niños. En la cárcel conocí al Señor. ¿Puedo venir acá y reunirme con ustedes? Sí. Vaya. ¿Se entiende? O sea, cumplió su condena. Dice que conoció el evangelio. Ninguno de nosotros confía. ¿Cómo saben que yo soy distinto? No lo saben. La realidad es que no sabemos. Tanto en el estudio de los jueves como en el estudio de los domingos estamos viendo, digamos, desde libros de la Biblia distintas, estamos viendo siempre lo mismo. Hermanos, nosotros no damos por sentado que nadie es cristiano. Y yo te voy a decir una cosa, con respeto, con amor, yo no doy por sentado que vos sos cristiano y te pido que vos no des por sentado que yo lo soy. Les voy a decir el final del estudio de hoy, la conclusión final del estudio de hoy. Antes de decirle eso. Vos me vas a preguntar, hermano, vos me acabas de decir que vos no das por sentado que yo soy creyente regenerado. Sí, yo no lo doy por sentado. Mi hermano me está ofendiendo. No, no estoy buscando ofenderte. La Biblia, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. Yo tuve tiempo de ver tus frutos, ¿vos tuviste tiempo de ver los míos? Vos me vas a decir, sí, llevamos 5 meses conociéndonos. Bueno, John MacArthur y Steve Lawson eran íntimos amigos. Yo no digo que Steve Lawson no es creyente. Lo que digo es que nunca nadie pensó. Steve Lawson, para los que no saben, es un predicador similar a John MacArthur, de muchos años, con muchos libros escritos, muy amigo de John MacArthur, que predicaba en la iglesia de John MacArthur y era uno de los maestros en el seminario bíblico de la iglesia de John MacArthur. Y se descubrió que hacía 5 años que tenía, por supuesto casado, un hombre grande ya, con hijos, etc. Y se descubrió que hacía 5 años que tenía una relación inapropiada con una chica. Eso pasó hace unos meses atrás. Digo por si no, quizá, no sé si Cando y Elisa conocían la historia. ¿Sí? No se da por sentado el cristianismo de nadie. ¿Saben cuándo vamos a poder estar 100% seguros que una persona es cristiana? En el cielo. En el cielo. Solamente. Acá podemos alcanzar un 99,9%, pero nunca un 100%. ¿Por qué? Una, porque no podemos conocer a fondo el corazón de una persona, y otra, porque nuestro corazón no es fiable tampoco. ¿Sí? Entonces, es desesperanzador lo que te estoy diciendo, pero a la misma vez no. Te tiene que llevar a la fe, a la oración y a agarrarte de Cristo. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque ni siquiera vos podés saber si sos un verdadero creyente. Aunque existe algo que se llama seguridad de la salvación. Y lo vamos a estudiar más adelante. ¿Sí? Todo junto no se puede. Hay que tener paciencia, Lisa. El hermano no puede dar acá todos los temas que usted quiere a la misma vez. ¿Sí? Por eso tiene que seguir viniendo. ¿Sí? ¿Sí? Se puede tener seguridad de salvación, hermano. Personal. Les doy un adelanto. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Textuales palabras de la Biblia. Romanos capítulo 8. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo te da testimonio a vos. A mí no. Entonces, ¿yo qué hago? Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Consideraos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué hago yo para buscar que vos sos un verdadero creyente? Te expongo a la palabra de Dios. Te expongo a la palabra de Dios, te expongo, pero te expongo a la palabra de Dios, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, la Escritura, ¿qué es lo que es? Es Cristo reflejado en la Escritura. Entonces, cuando yo te hago mirarte todo el día al espejo, todo el día al espejo, todo el día al espejo, ¿qué pasa con vos? Humillación, humillación. Tu naturaleza pecaminosa, que siempre este pecado que hablábamos recién, esta presencia activa, rebelde, persistente, queda expuesta a Cristo y se siente incómoda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los dos? ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Qué hacemos como hermanos? La matamos. La iglesia es para matar naturaleza pecaminosa. La iglesia es un lugar que estimula la muerte de la naturaleza pecaminosa a través de la exposición de sus miembros a la palabra de Dios. Esa definición de iglesia es muy poco conocida, la voy a volver a repetir. La iglesia es un lugar en donde se estimula la muerte de la naturaleza pecaminosa por medio de la exposición de las Escrituras. O sea, por medio de la exposición de los miembros de la iglesia a la persona de Cristo. Entonces, los que son salvos, los que han sido regenerados, se quedan en esa iglesia. Los que no son salvos se van. Igual pueden quedar adentro de la iglesia. Porque si Judas estuvo 3 años con Jesús, con más razón, y lo tenía enfrente, imagínense, cuando la gente viene a la iglesia y lo que tiene no es a Jesús directamente, sino a nosotros exponiéndolo a través de la exposición de su palabra. ¿Sí? Entonces, la iglesia expone, a través de la exposición bíblica, expone la imagen de Cristo. Los miembros de la iglesia se ven reflejados en Cristo, ven su pecaminosidad y son estimulados a morir a ellos mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, todos morimos. La mortificación de la carne. El que no es creyente no va a aguantar. El que es creyente va a estar gozoso. Pero, hay algunos que no son creyentes y sí aguantan. ¿Sí? Entonces, la iglesia tiene la función de depurar la plantilla. La plantilla me refiero a la membresía de la iglesia. ¿Cómo? Exponiendo a las personas a la palabra de Dios. Pero la iglesia no está autorizada bíblicamente a depurar la membresía, o sea, decir este es cristiano, este no, de manera directa. La iglesia no puede decir, vos no sos cristiano, te vas. Los cristianos son estos no. No, eso la iglesia no lo puede hacer. La iglesia lo que puede hacer es exponer la palabra de Dios de la manera más fiel e intensa posible. Y solo puede declarar a una persona como gentil y publicano, o sea, como no cristiano, cuando el pecado de la persona es innegable y cuando ha pasado por un proceso de enfrentar a la persona con ese pecado y la persona abiertamente ha dicho, no, yo voy a seguir en mi pecado. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que no tienen pecados que son fáciles de identificar? Pecados del corazón. Corintios capítulo 10. Todos nuestros padres pasaron por el Mar Rojo, vieron las 10 plagas, ¿sí? Pero codiciaron. Esos son pecados del corazón. Esos que son más sofisticados para pecar, que en muchos casos ni ellos lo saben, pueden quedar dentro de la iglesia y estar por años. Y la iglesia no va a poder depurar la plantilla al 100%. Y esos son los que están en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice que el trigo y la cizaña, al final, en el día del Señor, Dios va a mandar a sus ángeles para que separen. Ya no es en la tierra, ya es Mateo 7, 21 y 20-21. Muchos me dirán, Señor, Señor, y ahí se van a enterar. Cuando estén ahí, en la puertita del cielo, van a decir, no, vos no eras.
Pero Señor, yo iba a la iglesia, una iglesia que depuraba la plantilla a través de poner la palabra de Dios. Sí, pero no, igual no eras. O sea que hay una doble depuración. Nosotros acá hacemos el trabajo de exponer la palabra de Cristo. O sea, ¿quién es el que depura la iglesia? Es Cristo, el Espíritu Santo, pero ¿cuál es nuestra parte en eso? Exponer la palabra de Dios. Después el Espíritu Santo toma lo expuesto y lo aplica sobre la vida de las personas. Y eso contribuye a que las personas, al ser expuestas a Cristo, por medio de su palabra, se sientan incómodas, las que no tienen el Espíritu Santo que produce el querer como el hacer, y abandonen esa iglesia. Se vayan a otra en donde se predica un evangelio centrado en el hombre. Por eso nuestra iglesia, en líneas generales, no va a ser una iglesia grande. Hay excepciones. Pero en las generales de la ley, las iglesias que verdaderamente exponen la palabra de Dios son iglesias de la puerta angosta, del camino estrecho, por donde van los menos. Eso dice la Biblia. Ahora, lo que no fue depurado por Cristo, que es el pastor de la iglesia, Juan 10:10, el buen pastor, que es el que edifica la iglesia, lo que no fue depurado por Cristo en la tierra, por medio de la exposición de su palabra a través de la iglesia, va a ser depurado en el día del Señor por Dios mismo. ¿Cómo termina todo? Al final, en la presencia de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 4. Termina entrando una iglesia santa y sin mancha y sin contaminación. ¿Entienden cuál es el plan de la santificación? Entonces nosotros tenemos una parte en ese plan, como iglesia, la de exponer la palabra. Pero eso no garantiza, por más exposición de la palabra que hagamos, que todos los que estamos acá somos cristianos. Es más, Dios permite la cizaña dentro de la iglesia. Es una forma de probarnos. El sufrimiento, la prueba, es muy importante y es una herramienta muy usada por Dios para probar a los que son verdaderamente creyentes. Lo hemos leído en 1 de Pedro capítulo 1, que en teoría es el pasaje que estamos estudiando. ¿Se acuerdan que hay una parte que dice, así como el oro es probado por el fuego, nosotros somos probados a través de la prueba, del sufrimiento, para depurar nuestra fe? Bien, de eso estuvimos hablando la semana pasada. Y habíamos visto en 2 de Pedro 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo vuelvo a leer, hermanos. 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, todo lo que uno necesita para ser un verdadero cristiano, nos ha sido dado por su divino poder a través del conocimiento de Jesucristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Este versículo dice que cuando nosotros recibimos la naturaleza de Cristo en nosotros, recibimos todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Es cuestión simplemente de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Es como decir de alguna manera, volvamos al ejemplo del pianista, pero no de yo como pianista, sino de otro pianista, porque yo ahora no voy a encajar más en el ejemplo. Es más, dejemos el ejemplo del pianista, vayamos al ejemplo del futbolista. Y dentro de los futbolistas, observemos a uno que todos nosotros conocemos, que es Lionel Messi. Este versículo dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, todo lo que Messi necesita para ser el mejor jugador del mundo, le fue dado cuando recibió la naturaleza de la capacidad que Dios le dio para ser el mejor futbolista. Ahora, si el tipo no va a entrenar y come 4 hamburguesas por día, lo van a usar de pelota, no de número 10, adentro de la cancha. ¿Se entiende lo que va? Dios le dio todo. Cuando Dios pone a Jesucristo en nosotros, nos da todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida cristiana que lo glorifique. Pero eso no significa que no hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Se entiende?
Por eso la santificación es sinergista, o sea, es en la colaboración de Dios con nosotros. Pero por supuesto siempre hay que aclarar, y nunca debemos equivocarnos, que la parte que nosotros hacemos, en este caso ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor a través de no descuidar los medios de gracia, la hacemos porque Él ha hecho una parte primero. Nunca lo que nosotros hacemos es la causa de nuestra santificación. Siempre es gracias a que Él ya hizo la parte que a Él le correspondía. O sea, nosotros podemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor a través de no descuidar los medios de gracia, el estudio de su palabra, la oración, el reunirnos con nuestros hermanos, el tomar los sacramentos bíblicos, que significa tener la cruz enfrente. Nosotros podemos hacer eso porque Él primero ha depositado la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Y por qué? Porque Él ha mandado a Cristo a morir por nosotros para vernos ahora en condición de que tenemos los papeles arreglados con Él y poner la naturaleza de Cristo en nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos es gracias a lo que Él hizo. Por eso dice, amo a Cristo, porque Él me amó primero. ¿Sí? Pero no significa que yo no estoy haciendo la obra, el esfuerzo de amar a Cristo. No significa que yo no estoy ocupándome en mi salvación. No significa que yo no estoy tratando de no descuidar los medios de gracia. Sí, lo estoy haciendo, pero porque Él hizo algo primero. Entonces, lo que yo hago nunca es la causa, siempre es la consecuencia. Por eso, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe que tienen, no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Bien, a partir de ahí podemos seguir con lo que tenemos que ver hoy. Que en realidad más o menos ya lo dije todo, ¿sí? Pero vamos a verlo ahora a través de un pasaje bíblico que nos va a dejar a todos. Miren, abróchense los cinturones, fíjense que su silla tenga respaldar porque si no van a caer para atrás, ¿viste? Como cuando te enterás que... Sí, no, como cuando te enterás que el dólar y la inflación bajaron, ¿sí? Una cosa así. Bien. Yo puse acá en mi bosquejo, solamente a manera de captar la atención de ustedes, puse ¿qué necesitamos para que haya una iglesia? ¿Sí? Una pregunta general, que si la vamos a responder, cada uno va a decir una cosa distinta y todas van a estar bien, ¿sí? Porque uno va a decir necesitamos comer mucho asado, lo cual es cierto, ¿sí? Pero también necesitamos que Jesucristo quiera que haya una iglesia, lo cual también es cierto, ¿sí? Entonces, piensen ustedes ¿qué necesitamos para que haya una iglesia local. Una iglesia local me refiero, ¿sí? Y bueno, las respuestas serían diversas. Pero yo anoté esto. Porque si yo dijera ¿qué necesitamos para que haya una iglesia? Y cada uno diera su respuesta y habrían 100 respuestas. Pero les pregunto así. Supongamos que de las 100 cosas que entre todos responden que necesitamos eso para que haya una iglesia, yo le digo, elijamos una. Elijamos una que sea la más importante. Elijamos una que si esa no está, no puede haber una iglesia local. Porque alguien puede decir, bueno, necesitamos un salón. Bueno, perfecto, pero si no está, igual puede haber una iglesia. Necesitamos estudiar la Biblia. Sí, es cierto, pero si esa no está, entre comillas, también puede haber una iglesia. Necesitamos que haya música, alabanza y adoración. Sí, es cierto, pero si esa no está, también puede haber una iglesia. Pero hay una que si no está, no puede haber una iglesia. Santificar. Y viste, hay 1000 respuestas. Pero está bueno porque lleva nuestra mente a buscar como lo más importante. ¿Sí? Entonces déjenme que yo les proponga una, que no es, esto es mío, hermano, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que es bíblico. Voy a decir 2 cositas. Parecen distintas, pero en realidad terminan siendo la misma. Para que haya una iglesia local, nosotros estamos intentando eso. Estamos creyendo que esto se va a convertir en una iglesia formal. Entonces yo me pregunté, ¿qué necesito? ¿Entiendo qué es lo que necesito para que esto se convierta en una iglesia local? Y yo me respondí 2 cosas. 2, que me parece que son más importantes que todas las otras que podrían ser respuestas.
La primera, para que haya una iglesia necesitamos entender que no somos nosotros los que hacemos una iglesia, sino Cristo. Si no entendemos que no somos nosotros los que hacemos una iglesia, sino Cristo, vamos a ir por delante de Cristo. Vamos a querer hacer algo que Cristo no está queriendo hacer. Y lo vamos a hacer. Pero imagínense cómo va a resultar. Un día Cristo nos va a mirar y nos va a decir, muy lindo lo que hiciste, ¿eh? Yo igual estaba en otro lado. Porque no siempre Cristo quiere hacer una iglesia, ¿eh? No siempre Cristo quiere hacer una iglesia. O sea, Él siempre quiere hacer una iglesia, pero no siempre quiere hacerla a través tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se dice? Damos por sentado. Voy a hablar en lo personal. ¿Por qué yo doy por sentado que Cristo quiere hacer una iglesia a través mío? Capaz que yo no soy la persona apropiada. Capaz que la persona apropiada es Él para liderar el proceso. Capaz que es Él. Entonces yo no puedo dar por sentado que Cristo quiere hacer una iglesia acá, en este lugar, incluyendo mi persona. Porque si yo doy por sentado eso, estoy convirtiéndome en una persona que cree que interpreta la voluntad de Dios de manera inequívoca. ¿Se entiende? Entonces, número 1, yo no asumo cosas por cuenta propia. Sí asumo cosas que están asumidas bíblicamente. Por ejemplo, yo asumo que Cristo quiere hacer una iglesia en Monte Carlo. Eso sí lo asumo. Yo asumo que, ¿por qué? Porque es bíblico, que vayamos y llevemos el Evangelio a todo el mundo. En Monte Carlo faltan iglesias reformadas. Tengo que ir cuidando los videos, ¿no? Entonces lo asumo. Es bíblico. No necesito pedirle un vellón que Dios me lo moje al otro día para saber, Señor, ¿vos querés una iglesia reformada en Monte Carlo? No. Tengo el suficiente entendimiento de la Biblia para saber que sí. Pero de ahí asumir que esta es esa iglesia, en este lugar y a través de mi persona, eso ya sería, me parece, avanzar demasiado. Entonces ahí yo sí pongo vellón. Sí, Señor, yo asumo que yo tengo que predicar el Evangelio. Yo asumo que yo tengo que predicar su palabra. No le pido a Dios que me muestre si es su voluntad. Ya me lo mostró, está en su palabra. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sean luz, sean sal, conserven, iluminen. ¿Sí? Vivan la vida de Cristo en ustedes. Sean de testimonio. Lo hago. Entonces lo hago en mi trabajo, en mi escuela. Hablo con los padres, los invito. Pongo un TikTok. Lo escucha gente, viene gente. Ahora, de ahí asumir que tiene que haber una iglesia local en este salón, en este lugar, a través de mi persona, o con mi persona ocupando un lugar importante, eso ya me parece que yo me estaría extralimitando en lo que asumo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no lo veo en la Biblia. No es el procedimiento que yo veo en la Biblia. En la Biblia yo veo, por ejemplo, que el apóstol Pablo hacía lo que yo dije primero. Iba por todo el mundo y predicaba el Evangelio. En el libro de Hechos nos dice que Cristo iba añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero no dice que Pedro o Pablo llegó a un lugar, alquiló un local y puso un cartel de iglesia. No, dice que predicaron el Evangelio. Dice que salieron a la mañana afuera de las murallas de la ciudad a predicar un día de reposo y encontraron a las mujeres en el lugar de oración y se pusieron a hablar con las mujeres y había una mujer que se llamaba Lidia que vendía telas de púrpura, o sea, una mujer empresaria, y esa mujer que había sido elegida por Dios para salvación, escuchó el Evangelio y les dijo, si ustedes juzgan que yo soy elegida por Dios para ser cristiana, vayan y moren en mi casa. Pasan unos capítulos y dice que después que salen de la cárcel, porque los habían metido presos por persecución, ¿a dónde fueron? A la iglesia que se reunía en la casa de Lidia. O sea, yo los veo a los apóstoles de la iglesia primitiva fundando un montón de iglesias, pero a través de la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Porque Pablo dice en Tesalonicenses, en 1 Corintios,
Yo cuando fui a ustedes no me propuse saber otra cosa que a Jesucristo crucificado, pero también fui con demostración del Espíritu Santo. Y está defendiendo su apostolado. Entonces le está diciendo, el Espíritu Santo iba refrendando la predicación que yo iba haciendo. La fundación de una iglesia, hermano, no es monergista, es sinergista. No la hago yo por motu propio. Yo hago mi parte y espero la sinergia de la parte de Dios. Entonces, lo primero que necesitamos para entender, que necesitamos para que haya una iglesia, es entender que nosotros no somos los que hacemos una iglesia, sino Cristo. Él es el buen pastor, Juan 10:10. Él es el que dio su vida por las ovejas. Él es el que las compró. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Él es el que trae. ¿Nosotros qué hacemos? Predicamos el Evangelio, damos testimonio, amamos, rogamos, buscamos, insistimos, seguimos predicando, seguimos siendo buen testimonio. Él es el que despierta. Él es el que trae. Él es el que une. Él es el que provee los recursos. ¿Sí? Segunda cosa que necesitamos para que haya una iglesia. Necesitamos lidiar bíblicamente con el pecado. Necesitamos lidiar bíblicamente con el pecado. ¿Saben cuánto hace que tengo escrito esto acá y quería llegar a darlo? Yo llegué. ¿Qué significa lidiar bíblicamente con el pecado? Lo voy a explicar fácil, después vamos a leer los versículos correspondientes. Ustedes saben que hay veces que leemos muchos versículos y hay otras veces que yo hablo más, pero tengo los versículos. Pasa que no voy haciendo por ahí las dos cosas a la misma vez. Lidiar bíblicamente con el pecado significa dejar que Cristo sea formado en nosotros. Lidiar bíblicamente con el pecado significa procurar, palabra portuguesa, procurar que Cristo sea formado en nosotros. Y anoté acá a manera de reflexión. Cuando te ven a Cristo. Cuando ven la iglesia, ¿ven a Cristo? Esa pregunta que parece tan sencilla es la única pregunta que importa. Vos tenés que procurar que cuando las personas te ven, vean a Cristo. Imagínate, tamaña responsabilidad. Tienen que verte a vos y no tienen que ver ninguna diferencia con Cristo. Eso nunca va a pasar, pero es lo que vos tenés que procurar. Vos decís, no sé, porque no sé bien cómo era Cristo. Bueno, ahí está el problema. Por eso, repito, vos decís, no sé si cuando me ven a Cristo, porque no sé bien cómo era Cristo. Bueno, por eso habíamos leído recién 2 de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a la vida de Cristo, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Cristo. Por eso hay que conocer a Cristo para saber cómo es Cristo, entonces tener la mente de Cristo y procurar actuar en base a la mente de Cristo, matando lo que tenemos que matar y cultivando lo que tenemos que cultivar. El fruto. El fruto del Espíritu Santo, ¿qué es lo que es? El carácter de Cristo en nosotros. Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el carácter de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu en nosotros. El fruto del Espíritu en nosotros es el carácter de Cristo, es la formación del carácter de Cristo en nosotros. Cuando nosotros procuramos la formación del carácter de Cristo en nosotros, cuando nosotros procuramos ser Cristo, hermano, ser Cristo, así, aunque choque, ser como Cristo, cuando nosotros procuramos eso, estamos lidiando bíblicamente con el pecado. Lidiar bíblicamente con el pecado es que yo mengüe para que Él crezca. Lidiar bíblicamente por el pecado es el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió, luego todos morimos. Lidiar bíblicamente con el pecado es matar la naturaleza nuestra, matar lo que somos. Por eso leímos Romanos capítulo 7 del 17 al 23. Por eso leemos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo no vino para mejorar mi vida, vino para matarme. ¿Sí? Él vino para morir y resucitar, para que luego yo me identifique con Él en su muerte y en su resurrección.
Mi vieja naturaleza muere y nazco con la naturaleza de Cristo. Entonces ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Soy una nueva creación. Jesucristo no mejora la criatura vieja, la mata. La mata. Hace una criatura nueva. ¿Sí? Como nos dijo el apóstol Lucas, el chancho no cambia. El chancho nunca va a la comida fina. Nunca. ¿Por qué? Porque su naturaleza se lo impide. No importa que se lo enseñe. Agarrá el chancho, bañalo con espuma, 2 horas, ponerle desodorante, ponerle un vestidito rosa, dale 2 años de clase de cómo comer asado, y a los 2 años ponerlo enfrente de la basura y del asado, y el chancho te elige la basura. Porque el tema es que, como dice la Biblia obviamente la de mi abuela, por más que el chancho se vista de seda, chancho queda. Necesita un cambio de naturaleza. Entonces, nosotros, como iglesia, nos apuntamos a vestir chanchos de seda. ¿Saben qué tenemos que hacer en nuestra iglesia con los chanchos? Nos tenemos que comer, hermano. Hay que matarlo y comérnoslo. ¿Sí? Y eso lo venimos haciendo bastante bien hasta ahora. Por eso vamos por buen camino. ¿Sí? Pero yo no me refiero a los chanchos que nosotros venimos matando y comiéndonos. No, me refiero a la naturaleza caída, primero de cada uno de nosotros y segundo de todos los que van a venir. Los estaremos esperando acá para carnearlos. ¿Sí? Así que todas las personas que estén viendo el video y que estén pensando en ser miembro de nuestra futura iglesia, que lo piensen 2 veces, porque esto será una carnicería. ¿Sí? En los 2 sentidos. Comeremos buenos asados, pero también haremos buenos asados de nosotros mismos. ¿Viste? Eso es una manera de atraer con el evangelio, pero sin dejar de ser bíblico, digamos. El TikTok por la mañana. No, hay cosas que nunca podrán ser TikTok, por más que son internas. Un universo paralelo. Sí. Claro, ¿viste? Pero uno se ríe un poco, ¿no? Por la forma en la que yo lo digo, pero hemos estado es tan triste, hermano, porque hemos estado tantas décadas intentando enseñarle al chanchito que coma asado, bañándolo, décadas y décadas. Después decís, ¿cómo puede ser que esa persona que fue toda la vida a la iglesia, porque era el chancho, necesitamos, el único cambio posible es una nueva naturaleza de Cristo. Todas las cosas nos han sido dadas en Cristo. Nosotros, el que va a ser salvo es Cristo. Nosotros recibimos la salvación porque Cristo está en nosotros. Dios salva a Cristo, Dios bendice a Cristo. Claro, como Cristo está en nosotros, entonces nosotros, de rebote, como se dice en español antiguo, recibimos todas las bendiciones de Dios para Cristo, nosotros las recibimos. O sea, del que Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, fue de Cristo, no de Mauro. Ahora, como Cristo está en mí y Dios está complacido con Cristo y yo estoy en Cristo, entonces yo de rebote, ¿sí? Como el Hijo está sentado a la diestra de Dios y yo estoy en Cristo, entonces yo estoy sentado a la diestra de Dios. Pero si yo no estoy muerto, entonces no estoy en Cristo. Eso es básicamente lo que tiene que predicar una iglesia todo el tiempo. De tal manera que las personas presentes se incomoden, se sientan contentas por un lado, porque todos los que están en Cristo les han sido dadas todas las cosas necesarias para la vida y la piedad, les ha sido dada la salvación, pero a la misma vez se sienten incómodos porque saben que su naturaleza humana sigue estando presente y hay que matarla cada día. ¿Sí? Entonces el cristiano tiene que vivir, el verdadero cristiano tiene que vivir en un estado de continua dualidad emocional. Alegría extrema por haber sido salvo, tristeza extrema por la lucha que sostiene contra el pecado a cada momento del día. Así, esa es la vida cristiana. Somos, como dice 1 Pedro, somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso acá, pero mientras tanto estamos acá.
Por eso, Señor, los que me diste, los he guardado. Ninguno de ellos se perdió. Me voy al cielo a preparar morada para ustedes. Todos los que Dios me dio, los he guardado, están conmigo. Pero yo me voy, y donde yo me voy, ustedes no pueden venir, y ustedes se quedan acá, pero no teman, porque yo he orado al Padre por ustedes. Y yo le he pedido que ninguno de ustedes se pierda, excepto el hijo de perdición. Estoy parafraseando Juan 15, 16, 17. Lo que Jesús habló la noche antes de morir. Entonces yo, Dios, te pido que todo esto que vos me has dado, y yo ninguno he perdido, y vine y hice tu voluntad, que yo los guardara, y acá están todos, y el único que se va a perder es el hijo de perdición, o sea, el que no tenía que ser salvo porque no era elegido. Ninguno se va a perder, pero quedan acá. ¿En dónde quedan acá? En una lucha terrible. Son míos, ninguno se perdió. Yo me voy a preparar morada, o sea, van a estar allá conmigo. Pero ahora yo me voy y ustedes se quedan acá, en una lucha. Entonces, ¿yo qué le pido a Dios por ustedes? Que los guarde del mal. ¿Por qué? Porque sé en qué lucha se quedan. Que los guarde del mal. Entonces, hermano, estamos en un impas temporal, que es un impas en donde en los papeles nosotros ya estamos en las, como dicen, las moradas, mansiones celestiales, ese himno que yo no lo conozco, pero es antiguo, bellas mansiones, ¿sí? Allá en la gloria. No sé, ya tenemos la escritura firmada ya, porque estamos en Cristo. Pero mientras tanto, hasta que el día ese llegue, el momento de la glorificación, Cristo y el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque sabe que acá estamos en una lucha. Y Cristo antes dijo, yo he orado para ustedes para que Dios los guarde del mal. ¿Cuál es el mal? ¿Los gobiernos? ¿La agenda globalista? Sí, nosotros mismos. Hasta que el día que esclarezca. Hasta que el día esclarezca. En la presente. Bueno, a ver, yo le dije que se abrocharan el cinturón. Vamos a ver vamos a ver si leemos una historia bíblica en donde habla sobre cómo la iglesia debe lidiar con el pecado bíblicamente, pero vamos a ver un ejemplo específico en una iglesia. Pero antes de eso, quiero que leamos Colosenses 1:27. Son 3 pasajecitos bíblicos que vamos a leer. Colosenses 1:27. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Colosenses 1:27 es un pasaje muy conocido. Estos pasajecitos que vamos a leer son para reafirmar esto de la naturaleza de Cristo en nosotros. Hermanos, no se olviden. Ser cristiano es tener la naturaleza de Cristo en vos. Ser cristiano no es ir a la iglesia. Todas esas cosas tienen que ver con ser cristiano, ¿sí? Pero no determinan realmente que vos sos cristiano. ¿Quién es cristiano? El que tiene la naturaleza de Cristo en él. ¿Cómo nosotros vemos que una persona tiene la naturaleza de Cristo en ella? Porque el amor de Cristo los constriñe y la persona muere. Entonces, puede caer en pecado, pero no vive en pecado. Sostiene una lucha visible contra el pecado. ¿Cómo lo ves? Una, porque peca decrecientemente a lo largo de su vida. Y otra, porque vos ves que peca decrecientemente porque se ocupa con temor y temblor en su salvación, no descuidando los medios de gracia. Entonces, yo conozco un montón de personas que dicen que son cristianas, pero no se ocupan en su salvación con temor y temblor. Y no pecan decrecientemente hace 20 años. ¿Yo puedo declarar que no son verdaderamente cristianas? No, pero tampoco soy tonto. Me quedo callado, lo pienso por dentro. ¿Y qué hago? Lo que le dijo Pablo a Timoteo. Los corrijo en amor por si Dios les concede que se arrepientan. O sea, yo no termino declarando que nadie no es cristiano. Porque yo no sé si yo estoy declarando que fulanito que hace 20 años que no se ocupa en los medios de salvación, que no se ocupa de su salvación con temor y temblor, y que no peca decrecientemente hace 20 años, yo no sé si ese fulanito no va a ser después el ladrón que va a estar clavado en la cruz de al lado de Jesús.
y va a terminar siendo cristiano. Lo que sí puedo decir es que aparentemente hoy no lo es. Hoy y hace varios años, o meses, o lo que sea. ¿Se entiende a lo que voy? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque nosotros somos fariseos potenciales, acuérdense. ¿Viste? Nos encanta ver, por naturaleza humana, nos encanta ver al que está un poco más mal que nosotros para sentirnos bien nosotros con nosotros mismos. Esto lo estamos hablando en los estudios de los domingos. La palabra fariseo en este estudio la tengo prohibida. ¿Sí? Todo lo que no la uso en este estudio la uso los domingos. ¿Sí? Nos encanta ver, porque el fariseo hace eso. Se compara. ¿Viste? Ese es mi alumno, aprendan. ¿Sí? Se compara porque, claro, encuentra en el pecado del otro. ¿Viste? Por eso Jesús viene y le dice, claro, vos querés sacar la basurita en el ojo ajeno y vos tenés un terrible tronco en el tuyo. Pero entonces, Colosenses 1:27 dice, a ver, vamos a leer. Ay, no puedo ir rápido. Me resisto. Toca, padre. En el versículo 24 vamos a leer. Está hablando Pablo y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La estoy pasando difícil, la estoy pasando mal, dice Pablo, estoy en prueba. Pero fíjense que dice, en mi carne cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces ahora Pablo va a hablar de la iglesia. Dice 25, de la cual, o sea, de la iglesia, yo fui hecho ministro, según el plan, la administración de Dios, que me fue dado para con ustedes, la iglesia. ¿Cuál es ese plan? Que yo les anuncie cabalmente, completo, bien, la palabra de Dios, el evangelio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Dios lo hizo a Pablo ministro para llevar un mensaje en esta parte de la historia. Ese mensaje tiene que ver con la iglesia y algo que había estado oculto en los siglos anteriores, que nadie lo sabía, Dios lo eligió a Pablo para que lo revele. ¿Qué es lo que tiene que revelar? Mechando con otro pasaje bíblico, que resulta que ahora el grupo de personas escogido por Dios para ser salvo no son específicamente los judíos étnicos, sino un grupo de personas que está conformado por judíos y gentiles. Eso no se sabía antes. Eso a los primeros apóstoles les costó muchísimo entenderlo. Pedro, Dios lo tuvo que agarrar y pegarle 3 castañazos y hacerlo dormir y ver un sueño donde le decía, Pedro, come chancho. No, dice, si yo soy judío, ¿cómo voy a comer chancho? Pedro, lo que yo he santificado, vos no digas que es impuro. Come chancho. Bueno, está bien, como chancho. Se despierta Pedro y dice, bueno, ahora anda y predicarle a un romano. Ese es el chancho. Pero Señor, es romano. Lo que yo he purificado, vos no digas que es impuro. Va, se convierte en romano, habla en lengua, salta, danza en el espíritu. Entonces viene Pedro y dice, che, vos sabés que a los gentiles les he dado lo mismo que Dios nos dio a nosotros en Hechos 2, en Pentecostés. Y se quedan todos ahí los de la iglesia de Jerusalén, los apóstoles primitivos, diciendo, ¿cómo puede ser? No entienden nada, hasta que les cae Pablo y le dice, sí, muchachos, yo soy el apóstol a los gentiles. Nah, me estás jodiendo, le dicen los... ¿Sí? Y les cuenta todo cómo Dios lo llevó en su primer viaje misionero y a los gentiles le fue dado también el Espíritu Santo y la salvación y el arrepentimiento y todo esto. Y después Pedro, ahí aceptan todo y dicen, bueno, sí, ¿será que es así? Y ese era el misterio, que no había sido conocido. Entonces los que ya venían de larga data siendo judíos no les cuadraba la ficha de que el evangelio y el amor de Dios y la salvación fuera para otros que no eran judíos. Porque ellos en su cultura siempre habían defenestrado a los gentiles. ¿Sí? Gentile era una forma de decir gentuza.
Y Pablo dice, a mí Dios me eligió para que yo vaya a los gentiles principalmente. Aunque empecé con los judíos, ahora voy a los gentiles, para decirle un misterio que estaba escondido desde la eternidad y ahora Dios se los ha revelado a ustedes. ¿Y cuál es ese ministerio? Cristo en ustedes, los gentiles. Que ahora la iglesia es el organismo de los salvos y está formado por judíos y gentiles. Y los judíos dicen, ¿y entonces con nosotros qué va a pasar? Y ahí lo llaman a dos hermanos que no se pueden poner de acuerdo qué va a pasar con el pueblo de Israel más adelante. Pero eso es otro tema. Ahora, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? El misterio que había estado escondido desde los siglos y que Dios le permite a Pablo, se lo revela y le dice, andá y revelalo. Cristo en vosotros. Hermano, Cristo en nosotros. Cristo adentro de nosotros. La naturaleza de Cristo adentro de nosotros. Eso es un cristiano. O sea, eso destruye que el cristianismo es una persona mejorada. ¿Qué es lo que nos enseñaron toda la vida? Portate bien. Miren, les voy a decir una cosa. Una de las frases más diabólicas que existe. Portate bien. Nunca le digan a nadie, portate bien. ¿Sabe por qué? Porque no puede. Número 1, no puede. 2, lo estás convirtiendo en fariseo. No le digan a sus hijos, portate bien. Díganle, arrepentite y cree en Jesucristo. Portate bien significa mejorar tu persona. Construir la torre de Babel. Busca a Dios por tus propios medios. Sé un buen fariseo. ¿Sabes qué vas a lograr diciéndole portate bien? Que se porte bien. ¿Para qué quiere a Jesucristo si ya logró portarse bien? Decirle arrepentite. ¿Puede arrepentirse? No, no puede. Entonces, ¿qué hizo Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel? ¿Le dijo que se portara bien? No, le dio una ley que no podían cumplir. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de la ley? Que la ley es santa, recta y justa o algo así, ¿no? ¿Quién puede cumplir una ley así, en su naturaleza caída? Nadie. ¿Para qué Dios le dio la ley? ¿Para que la cumplieran? No. ¿Para que fracasaran? Entonces, si vos le decías a tu hijo, portate bien, le estás diciendo, hacé tu mejor esfuerzo. No alcanza. Lo estás mandando al infierno. Lo estás mandando a Mateo 7. Que el pibe profetice, predique, hable en lengua, haga la cama, tenga no diga mala palabra, para que después llegue a la puerta del cielo y se entere que Dios no lo conoce. Que no hizo nunca la voluntad de Dios, que hizo la suya propia, intentando portarse bien. Voy a decirle arrepentite. ¿Por qué? Porque ninguna persona se puede arrepentir si el arrepentimiento no le es dado. Entonces, vos lo vas a mandar a arrepentirte, como Dios lo mandó en el Antiguo Testamento al pueblo judío a cumplir la ley, y el pueblo judío a los 2 días va a venir, y tu hijo a los 2 días va a venir, y vos a los 2 días va a venir, y vas a decir, Señor, lo que me pedí no lo puedo hacer. No me puedo arrepentir. No puedo cumplir los 10 mandamientos, ni los 613 mandamientos. No, es imposible. Es imposible cumplir. Ah, así te quería agarrar, dice Dios. Humillado. Bueno, ¿no podés arrepentirte? Perfecto. Acá tenía a Jesucristo. La forma de guiar a una persona a Jesucristo es mostrarle su fracaso en cumplir con la justicia de Dios. Cumplir con el estándar de Dios. Para eso es la ley. La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 119, no sé cuánto. Que hace sabio al sencillo. A ver, lo vamos a buscar. ¿Te acordás del versículo? Salmo 119. Bueno, chat. ¿No? ¿19? 19. Bueno, uno más, uno menos. Dicen, si son iguales los dos. Salmo 19, 7. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por eso es tan importante que nosotros expongamos la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios muestra a Jesucristo y te pone el estándar. Y vos decís, yo no puedo ser nunca así. Me dijeron toda la vida que me porte bien, pero es que ni portándome bien llego a ser como Él. No, eso es lo que quería que te dieras cuenta. Que si es por vos, tenés el fracaso asegurado. Entonces dice, o sea que si es por mí, yo tengo el infierno asegurado. Exacto. Entonces ahí la persona acude a Jesucristo. ¿Se entiende? Vos querés evangelizar a alguien, mostrale su nula posibilidad de ganarse su salvación. Mostrale su fracaso espiritual. Por eso es tan importante hablar del pecado. ¿Y cómo se habla del pecado? Hablando de Cristo, que es lo contrario al pecado. Por eso, ¿cuál es el misterio que Dios nos reveló? Cristo en nosotros. Entonces, ¿cómo una iglesia evangeliza? Mostrando a Cristo. Vos mostrás a Cristo y ¿qué le mostrás a la gente? Fracaso. Porque la gente ve a Cristo en vos y dice, yo imposible. Yo no llego. Yo no quiero una iglesia amigable, hermanos. Entiéndanme bien, no digo que vamos a ser descorteses, no me refiero a eso. En ese sentido tenemos que ser lo más atrayentes y amigables posible, pero no amigables en cuanto a la pecaminosidad de los seres humanos. No quiero una iglesia en donde la gente se sienta cómoda, quiero una iglesia en donde la gente se sienta incómoda. ¿Para qué? Para que vea que no da el target. El cristianismo no tiene que hacerse amigo de la cultura. Hoy el mensaje es que la gente no tiene conciencia. ¿Viste la conciencia de pecado? Uy, me quedé pensando, lo que hice está mal. No, eso es producto de tu cultura. Ese es el mensaje que nos están enseñando hoy. La conciencia no existe. La conciencia es el producto de la cultura. La cultura judeo-cristiana machirula te ha dicho que hay un bien y que hay un mal. El mal y el bien no existen. Esas son cuestiones culturales. Eso es lo que se enseña hoy en día en las escuelas, en la psicología, etc. Entonces, claro, la conciencia no existe. Eso es un invento. Por eso, ahora que descubrimos que en realidad no existe la conciencia, sino que son imposiciones culturales de siglos y siglos, que el patriarcado, o sea, patriarcado es decir patriarca. Patriarca, ¿quiénes son? Los padres de la cultura judeo-cristiana. Es una forma directa de ir en contra del cristianismo. Hacerle caso a tu conciencia. No le des bolilla a tu conciencia, porque eso es algo generado por el patriarcado, o sea, por la ley de Cristo, por la ley de Dios en el Antiguo Testamento, por la cultura judeo-cristiana, o sea, por Dios. Entonces no le des bola porque eso que vos creías que tu conciencia te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, eso es algo que te impuso la cultura. Es un invento. Sácalo de tu cabeza. Listo. La persona lo cree, lo saca de la cabeza, entonces ahora puede ser nena, varón, tener relaciones con una criatura, porque ya no está más mal eso. Porque eso estaba mal cuando yo obedecía a mi conciencia. Pero ahora que me dijeron que mi conciencia es el producto de la cultura y de la tradición, y por lo tanto no lo tengo que valorar, entonces ya no existe más el bien y el mal. No hay una verdad acerca del bien y el mal. Cada uno tiene su propia verdad. Bueno, eso es lo contrario a lo que tiene que predicar la iglesia. La verdad es Cristo. El parámetro es Cristo. En todo lo que vos no te parezcas a Cristo es pecado y por eso te mereces el infierno. Y por más que te portes bien e intentes mejorar y seas un buen cristiano, vayas a la iglesia, diezme, ore por los alimentos, no faltes nunca, cantes todas las canciones, sepas todos los himnos, salgas a predicar, sirvas en la iglesia, barres, limpias el baño con la lengua, igual te va a ir al infierno. Porque vos te vas a ir al cielo. ¿Sabés por qué te va a ir al cielo? Porque cuando vos estés en la puerta del cielo, Dios va a mirar y ¿a quién va a ver? A Cristo. Ah, mira, ahí viene Cristo, pase. Ah, mira, ahí viene Cristo, pase. Ah, mira, ahí viene Cristo, pase. El único que entra al cielo es Cristo. Cristo en nosotros. Es el misterio de Pablo. Cristo en vosotros. Qué rápido que estoy yendo, ¿eh? ¿Qué nota me pones vos que sos siempre la que me baja toda la noche? ¿Algo te falta? No, nada. Sí, no te puedo decir eso porque vas a descubrir la verdad. Hermano, dije 3 pasajes. Gálatas 2:20. Bueno, solamente abran la Biblia en Gálatas 2:20 para subrayar el versículo, porque si no tenés Gálatas 2:20 subrayado, no sos cristiano. ¿Cuáles son los 3 pasajes? Colosenses 1:27, Gálatas 2:20 y Hechos 5:30 al 32.
Agarren Gálatas 2.20, subráyenlo aunque sea con un lápiz, porque si no algún día una persona va a agarrar y va a ver que no tenés subrayado Gálatas 2.20 y va a decir, este no es cristiano. Subrayar Gálatas 2.20 en la Biblia es un fruto del Espíritu, hermanos. ¿Sí? Es Cristo en vosotros. Hechos 5, 30 al 32. O sea, si soy muy serio, porque soy muy serio. Si soy... Ay, 5, 30 al 32. Que después, ese Hechos 5, 30 al 32, se puede ampliar, pero solamente yo lo puedo explicar eso, con del 33 al 39. O sea, seguir leyendo hasta el versículo 39. Pero en principio sería Hechos 5, del 30 al 32. Bien, entonces Colosenses 1:27, Gálatas 2:20 y Hechos 5, 30 al 32. Vamos con Gálatas 2:20, que ya lo contraconocen, solamente para subrayarlo en la Biblia. Después de Corintios, es el primero de las cartas menores, digamos, las cartas más chicas. ¿Quién lo lee? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Parece que Lucas se está portando bien. Está subrayando. Y vos que no sos de subrayar, en vos vale doble elogio. Sí, no, yo casi no le rayo en realidad. O sea, era un chiste lo que yo decía de subrayar. Pero vos sabés que los que somos cristianos de muchos años, siempre nuestros padres, nuestros hermanos de la generación anterior, siempre Gálatas 2:20 iba de cabeza subrayado. ¿No es cierto, Dori? Ellos se rodearon, sacante 16, ¿no? ¿Y 5:22? Sí, bueno. Ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Es clarito, la naturaleza de Cristo y la nuestra crucificada. Pero no se muere. No se muere. Está crucificada, pero no se muere. ¿Elisa? ¿Puedes leer en NTV? Por supuesto. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. No te preocupes. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Clarito, ¿no es cierto? Clarito. ¿NTV es la versión? Sí. Elisa, pero esa Biblia grande que usted tiene de papel, ¿esa es NTV? No, es de Reina Valera, 1960. Ah, mira, yo pensaba que era NTV esa. Me equivoco. Claro, no. ¿Sabe por qué estoy confundido? Porque yo cuando compré esa, compré para mi hija una también. Y la de mi hija es NTV. ¿Ves? Si usted hubiera sido hija mía, capaz que... pero no. ¿Y por fe? Y por fe. Ay, ¿para qué dije? Pensé que yo le dije truco y me dijo quiero retruco, ¿viste? Ah, ya. Profetiza. Profetiza. Dejémosla ahí. Bueno, hermano, vamos a Hechos. Y después yo quería leer la historia, pero creo que no vamos a llegar. La historia del cinturón de seguridad. Hechos capítulo 5, 30 al 32. Estamos leyendo estos pasajes para que veamos que la naturaleza de Cristo está en nosotros y que la otra está crucificada, pero no se murió todavía. Y sigue haciendo fuerza. El pecado es una fuerza interna, persistente, activa, y hay que matarla todos los días ocupándose de los medios de gracia, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor.
Eso es lo que estamos intentando afirmar. Entonces, en Colosenses 1:27 vimos que el misterio que estaba guardado desde siglo y que Dios le dio a Pablo para que lo revele es que Cristo está en nosotros. En Gálatas, Pablo lo dice de vuelta. Con Cristo nuestra naturaleza vieja está crucificada, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. A ver qué nos dice Hechos 5:30 al 32. Cualquiera que lo pueda leer, por favor. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Este está un poquito más difícil. A ver, vamos a leerlo de nuevo en alguna otra versión que alguien tenga por ahí. Somos todos team. ¿Somos todos 60? ¿Verdad? ¿Todos 60? El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Bien. Esa es NTV. NBI. ¿Usted, Elisa, lo puede buscar en NTV, por favor? Ya que se ha hecho famosa por la NTV, la vamos. Dice, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesucristo de los muertos después de que ustedes lo mataron colgando en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintieran de su pecado y fueran perdonados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Bueno, vamos a desglosar un poquitito este versículo y con eso ya, por tema de horario, tenemos que terminar. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Sí? Entonces, si nosotros ordenamos eso, acá en esta versión de la Biblia que yo leí recién, está ordenado no cronológicamente, porque dice, el Dios de nuestros padres, o sea, Dios Padre, levantó a Jesús de los muertos, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. O sea, lo que ocurrió primero fue la muerte de Cristo y después Dios lo levantó. Eso se llama resurrección. Entonces, primero la muerte de Cristo, después la resurrección. Y después dice en el 31, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra de poder por príncipe y salvador. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre tiene eso? Ascensión. El estado de exaltación. El estado de exaltación. ¿Sí? Jesucristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y fue coronado como rey. ¿Sí? Terrible fiesta hubo ahí, hermano, en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros no fuimos. Vamos a ir después. Ese es el banquete. Sí, pero Jesucristo ya fue, Él ya cumplió su parte. Por eso mandó al Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dice, si a usted le conviene que yo me vaya, pues si yo no me voy, no puedo mandar al Consolador. O sea, hay un orden. Yo tengo que ir y allá tiene que haber una ceremonia de exaltación en donde a mí me sientan en el trono y a partir de ahí yo empiezo a reinar. La primera medida que tomo es que les mando el Consolador. Y Él, cuando haya venido sobre ustedes, recibirán poder y ahí me van a ser testigos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero además Él es el que va a producir en vosotros el querer como el hacer. Entonces ustedes van a ser testigos, pero además van a ser santos. Van a ser santificados por el poder del Espíritu Santo en ustedes. ¿Se entiende cómo es el orden?
Entonces hay un orden. Entonces, muerte, resurrección, vamos a poner exaltación, que es Cristo Rey, ¿sí? Y dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, dice, Dios lo ha exaltado para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo Jesucristo? O sea que Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, fue coronado rey para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo? Eso es exacto. Entonces, acá tenemos un para. Luego de que Jesucristo ha sido exaltado, Él, desde el cielo, escuchen hermano, Él empieza una obra. No es que se siente y dice, listo, yo ya morí, ya resucité, estuve 40 días con estos muchachos, les cociné un pescado al costado del mar de Genesaret, ahora ya les di un discurso, Dios me levantó, me sentó, así que yo ahora me acuesto a dormir y no hago nada. Él sigue obrando ahora desde el cielo. Y eso está en un libro de la Biblia mal titulado que se llama Hechos de los Apóstoles, que en realidad son hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, pero en realidad son hechos de Cristo que envía al Espíritu Santo para que produzca a través de los apóstoles esos hechos. ¿Se entiende? Entonces ese es Cristo concediéndole a Israel arrepentimiento para perdón de pecados. Lo que dice el versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces, ¿cómo Jesucristo exaltado da arrepentimiento y perdón de pecados? Eso se llama regeneración. ¿A través de quién regenera? A través del Espíritu Santo, ¿no? Porque Cristo está en el cielo, pero alguien tiene que regenerar a fulano, fulana, que es el Espíritu Santo. Entonces ahora, cronológicamente hablando, el que está operando en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Espiritualmente hablando, es el Espíritu Santo. Por eso, Dios Padre planificó todo. Dios Hijo consiguió, compró, aplicó. El Espíritu Santo aplica la salvación que Jesucristo consiguió y que Dios Padre planificó. ¿Se entiende? Ok, y dice después, en el 32. No lo quiero ni leer. Porque el 32, veníamos también con que Cristo muere, resucita, es exaltado y ahora regenera a través del Espíritu Santo. Y el 32, miren cómo empieza. Y nosotros. ¿Quiénes serán nosotros? ¿A quién se refiere con nosotros? Dice, nosotros somos testigos suyos de Jesucristo, ¿no? De estas cosas. Y también Él. O sea que este proceso de regeneración, que obviamente lo hace el Espíritu Santo, pero dice que nosotros, o sea, la iglesia, ¿qué hace? Es testigo. O sea que en esta parte, que es la parte de la historia en la que nosotros estamos ahora, ¿sí? El periodo histórico en el que estamos ahora, o sea, la dispensación en la que estamos ahora, el periodo de la iglesia. El Espíritu Santo regenera, pero nosotros somos testigos. ¿Y cómo nosotros? Dice el 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. O sea, nosotros somos los testigos a ustedes de estas cosas. ¿Qué cosas? Las anteriores. El Dios de nuestros padres
levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero, y a este Dios lo ha exaltado en el cielo. Entonces, a nosotros nos toca ser los testigos hacia ustedes de que Dios, al que ustedes mataron, lo resucitó y lo exaltó en los cielos, y ahora nosotros somos testigos, y dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen, o sea, a los que se arrepienten y creen en el Evangelio. Por eso, Cristo en nosotros, como nosotros somos testigos. Esto es lo que quiero que terminen entendiendo, hermano. Nosotros no somos testigos porque nos aprendemos 5 puntos con 5 colores y salimos afuera y le predicamos el plan de salvación a la gente. Nosotros somos Cristo, Cristo en nosotros. Uno verdaderamente evangeliza cuando uno demuestra la naturaleza de Cristo en uno. Si no, uno es un hipócrita. La evangelización, si bien es la impartición de un conocimiento, pero también es mucho más, porque ahí dice somos testigos. Vos sos testigo en tu vida, en tu testimonio. Tienen que ver en nosotros a Cristo. Si no, es como que yo te diga, mirá, yo soy vendedor de un remedio. Yo soy testigo de este remedio y te digo todo aquello para lo que sirve ese remedio, pero yo estoy enfermo de lo que ese remedio dice curar. Yo soy testigo de Cristo. Cristo te salva del pecado, pero yo soy un terrible pecador. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que impartir la teoría acerca de ese remedio, pero sobre todo tenemos que demostrarla. Exacto. Eso es Cristo en nosotros. Bueno, les voy a decir una cosa antes de que se vayan, o antes de que termine el estudio, mejor dicho, porque sé que hay algunos que no se van. En Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11, nos dice qué hace Dios con los que quieren ser testigos solo en la teoría, pero no en su testimonio. En la iglesia, hermanos, en la iglesia, hay gente que quiere ser testigo, pero dijimos que tenemos que ser testigos teóricos. Che, mirá, Jesucristo es Dios encarnado, murió, resucitó, fue exaltado a los cielos. Si vos confesás tu pecado y ponés tu fe en Él, podés. Ese es el remedio. Después yo me doy vuelta y peco a troche y moche y vivo una vida igual que la del mundo. Entonces, dijimos que tenemos que ser testigos teóricos, o sea, predicar el Evangelio, pero también tenemos que ser testigos prácticos, o sea, vivirlo. ¿Sí? Por ponerle un nombre a esto. Bueno, en Hechos, capítulo 5, del 1 al 11, la Biblia nos enseña qué es lo que hace Dios con los que son testigos teóricos, pero no lidian con el pecado en ellos. Esa es la iglesia que yo quiero. Esa es la iglesia a la que yo apunto. Una iglesia en la que los testigos teóricos que no lidian con el pecado caigan muertos. Ananías y Zafira. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ellos sabían. Porque, ¿qué dice Hechos? Vayan un segundito nomás para que se vayan a su casa bien, así, ¿cómo se dice? Conmovidos. ¿Qué dice Hechos capítulo 5, versículo 11?
Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Que dos cristianos que querían ser testigos solamente en lo teórico, no lidiaron con el pecado en su vida y terminaron fritos. Entonces vino gran temor y temblor útiles para ocuparse en su salvación. ¿Sí? O sea, dijiste cristiano, dijiste cristiano, no oí nada. Qué pregunta interesante, ¿no? ¿Habrán sido regenerados Ananías y Zafira o no? ¿Es regenerado el que no lidia con el pecado? ¿El que le miente al Espíritu Santo? ¿Qué tema, no? Lo que yo sí sé es que lo que este pasaje de Ananías y Zafira aborda, el punto del pasaje, es lo que Dios hace con los cristianos que no lidien con su pecado. Algunos comentaristas, con toda razón, dicen que la historia de Ananías y Zafira está en la Biblia porque Dios nos quiere demostrar lo celoso que es Él de su santidad dentro de la iglesia. Cómo la iglesia tiene que ser celosa de la santidad. Yo creo que eso es así. Yo creo que la historia coincido con lo que dicen los comentaristas. Y si no coincido, el equivocado soy yo, no ellos, digamos. Pero yo creo también que la historia de Ananías y Zafira no solamente está para eso en la Biblia, para que seamos celosos de la santidad de las personas que dicen formar parte de la iglesia. La historia de Ananías y Zafira, porque me olvidé decir algo, porque los comentaristas dicen que Dios no va a matar a todos hoy en día los que no lidian con sus pecados, porque si no estaríamos todos muertos. Bueno, yo creo que eso está equivocado. Yo creo que siempre le doy una... Yo creo que Dios que todos los que no lidien con sus pecados van a terminar como Ananías y Zafira. Solamente que la historia particular de Ananías y Zafira es que ellos terminan muertos ahí, enfrente de todos. Pero a la larga, todos los que no lidian con su pecado terminan como Ananías y Zafira. Solamente que Dios, por su misericordia, para que las iglesias no tengan que tener 4 hectáreas de cementerio en el terreno trasero, nos lo deja los mata después, o sea, los mata en el infierno después. O sea, llegan en Mateo 7, 21 y 22 y dicen, chao, yo venía al cielo. No, vos al cementerio, que sería el infierno. Porque si Dios matara a todas las Ananías y Zafira que hay hoy en día en la iglesia, las iglesias no darían abasto comprando terreno para cementerio. Porque dice eso la historia, que fueron y tuvieron que enterrarlo a los dos. ¿Se entiende? Y yo creo que ya se ve la misericordia de Dios en que le dio 4 horas de diferencia entre uno y el otro para que los muchachos jóvenes que hicieron el pozo pudieran tomar agua, descansar un rato y después ponerse a hacer el pozo para la mujer. Porque si no, se iban a cansar al rayo del sol haciendo los 2 pozos juntos. Eso es un chiste, pero a la misma vez, lean la historia. ¿Sí? Una hermosa historia de la Biblia, Dios ejecutando pecadores. Dios ejecuta a los pecadores, hermanos, en la tierra como en el cielo. Hay que tomárselo no con liviandad, pero es terrible esto. La historia de Ananías y Zafira es terrible. No lidiaron con su pecado. Yo tengo anotado acá para ver la semana que viene, y perdonen que no me puedo resistir a verlo, a decírselo ahora. Imagínense, esta pregunta les hago nomás para que se vayan peor de lo que vinieron. Dice así, ¿se imaginan la versión de la historia de Ananías y Zafira, pero con un final alternativo? Pedro no saca a relucir la mentira de Ananías y Zafira. Pedro se come que el monto que le están dando por la venta del terreno es el monto real. ¿Cómo termina la historia? Ananías y Zafira son elevados a copastores, a líderes de la iglesia y tenidos como cristianos piadosos porque han vendido una propiedad y han donado a la iglesia lo que todos creen que es la totalidad del monto.
Ese sería el final de la historia si Pedro no hubiera recibido iluminación del Espíritu Santo para saber que ellos estaban mintiendo. Entonces hubiéramos terminado con una iglesia que tiene unos líderes que no lidian con su pecado, pero son líderes. Son cristianos. El perfil del cristiano estaría determinado por un Ananías y Zafira que no han lidiado con sus pecados internos, pero han hecho buenas obras externas. ¿Le suena de algún lado? La iglesia que nosotros conocemos hoy en día es la iglesia de Ananías y Zafira sin Pedro para sacar a la luz sus pecados internos. Esa es la iglesia que yo no quiero. ¿Se entiende más o menos por dónde va el asunto? Bien, para la semana que viene, si traen leído estos pasajes que les voy a dar, va a ser mejor para ustedes. Hechos 5, 1 al 11, que es la historia de Ananías y Zafira. Miqueas 6, 6 al 9. Están todos iguales en la fotocopia que les di la semana pasada, hermanos. ¿Sí? Arriba hay varios pasajes, pero los principales son Hechos 5, 1 al 11, Miqueas 6, 6 al 9 y Salmo 23, 4. Y Colosenses 3, del 1 al 16, que también lo habíamos leído el otro día. Colosenses 3, del 1 al 16. Con eso ya más o menos... ¿Sí? Si quieren, los pueden leer, no hace falta que hagan un estudio, es como para tenerlos presentes en la mente y que cuando los leamos acá, uno ya más o menos... ¿Sí? Bueno, hermanos, terminamos, hacemos una oración y estamos libres. Marco, creo que... apágalo también. Por favor.